Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Paz y bien. Bienvenidos a esta penúltima clase de este taller de sanación interior llamado Venciendo los límites de mis miedos. La reflexión que vamos a desarrollar en este cuarto día de taller se llama Sin miedo a seguirle. Sin miedo a seguirle. Nos encontramos en el cuarto tema que de pronto nos va a ayudar en nuestra relación con Dios, el tema de hoy, porque los miedos afectan la manera como nosotros vemos a Dios, la forma como nosotros nos relacionamos con Él. Por eso este tema es muy importante. Lucas capítulo 1, versículo 26. Sin miedo a seguirle, dice la Sagrada Escritura. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Es palabra del Señor. Quisiera empezar esta reflexión a la luz de lo que encontramos en el versículo 30 de este texto que hemos acabado de leer. Dice la Escritura: el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lo que vemos en estas palabras es que antes que el ángel le hablase a María, antes de que el ángel le comunicase a la Virgen de Nazaret cuál era el propósito que Dios tenía para con ella, el ángel le dice de parte de Dios
no temas. Amén. ¿Qué le dice el ángel? ¿Y por qué se lo dice? Pronto esto es lo que queremos nosotros discernir, lo que queremos nosotros reflexionar. Porque Dios en María nos enseña que desea en nosotros encontrar un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Dios en María nos enseña que desea encontrar en nosotros un corazón dispuesto, un corazón sin obstáculos, para que en nosotros pueda tener acogida los planes, los proyectos y los propósitos de Dios. Amén. Dios en María nos enseña que Él quiere embarazarnos de Él, que Él quiere fecundarnos con su palabra, para que en nuestro corazón crezca los sueños y la ilusión que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios quiere que demos a luz a sus planes, sus proyectos, sus designios. Y es por eso que en este pasaje se nos presenta que Dios quiere un corazón libre de excusas, un corazón libre de indisposición, libre de obstáculos, para que Dios haga en nosotros su voluntad. Amén. En el capítulo 1 de Lucas, en este mismo capítulo, versículos más adelante, en lo que se conoce como el Cántico de Zacarías, en el versículo 74, Lucas 1:74, en el Cántico de Zacarías, dice lo siguiente: libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor. Atención a esto. Dios quiere que le sirvamos sin temor. Amén. Dios quiere que nos entreguemos a Él. Dios quiere que estemos a su servicio sin temor. Por eso, hermanos, en esta bendita noche, nuestro objetivo, a la luz de las palabras del ángel, es ver cómo nuestros miedos pueden afectar negativamente nuestra relación con Dios, puede afectar negativamente la percepción que nosotros tenemos de Dios. Y para poder desarrollar este tema, hay una palabra clave que quisiera enseñarles, y esta palabra es obstáculo. Repite conmigo: obstáculo. Una vez más, por favor. Un obstáculo es aquella cosa que impide que alcancemos una meta. Atención. El obstáculo, en un primer momento, lo que enseñamos es aquella cosa que impide que tú alcances un propósito, que tú alcances una meta, que tú avances hacia algún lugar, que tú logres algo en la vida. Eso es un obstáculo. Amén. En segundo momento, lo que tenemos que decir, que un obstáculo es un hecho o una situación que frustra la realización de una cosa. Repito, un obstáculo es un hecho, es una situación que frustra el desarrollo, la acción, la realización de algo. Amén. Y también piensa en las carreras con obstáculo. Un obstáculo es una dificultad que se coloca en el camino para que alguien la supere. Y es en ese sentido que el miedo es un obstáculo. Amén. Es aquella cosa que nos impide alcanzar nuestra meta. El miedo es un obstáculo, aquello que nos frustra e impide nuestra realización personal. Amén. El miedo es un obstáculo, es decir, aquella dificultad que se nos presenta en el camino que tenemos que superarla. Amén. Pues bien, el miedo entonces es un impedimento,
es una dificultad que puede frustrar el plan que Dios tiene sobre tu vida. Amén. Repito, el miedo es un impedimento, una dificultad que puede frustrar el plan que Dios tiene sobre tu vida. Un día, una persona de buen corazón, una persona devota, de misa diaria, de comunidad de oración, me hizo una pregunta. Me dijo: hermano, ¿por qué si yo me esfuerzo por seguir al Señor? ¿Por qué si yo me esfuerzo por ir a misa, si yo oro, soy perseverante en mi comunidad, sirvo en todo lo que me pide mi movimiento? Hermano, ¿por qué de pronto tengo la vida como la tengo?, me dijo él. Él me dijo: hermano, cuando yo me muera, me dijo, voy a llegar a la presencia de Dios y le voy a preguntar al Señor por qué he tenido la vida que tuve en la tierra. Entonces yo le dije lo siguiente: cuando tú llegues a la presencia de Dios y le hagas esa pregunta, la misma pregunta te hará el Señor. ¿Por qué tuviste esa vida si Él soñó una vida completamente distinta para ti? Si Él pensó una vida completamente diferente para ti. El problema, hermanos, es que a veces nosotros pensamos que la vida que tenemos es la vida que Dios ha querido. Y eso es un error. Eso es un error. La vida que tenemos probablemente es la vida que elegimos en cada decisión que hemos tomado a lo largo de ella. Muchas veces nuestro miedo nos impide decidirnos y elegir las cosas que nos harían crecer, las cosas que nos harían una mejor persona. Por eso, hermano, capaz de qué serías tú si tus miedos no te dominaran. Dios tiene un plan y un propósito sobre tu vida, y para desarrollarte en ese plan y en ese propósito de Dios, el Señor exige algo de ti y de mí: fe. Que el miedo no sea un obstáculo en mi corazón o en el tuyo para que Dios realice su obra en tu vida. Para poder explicar mejor esta cuestión, leamos un pasaje bíblico de Josué capítulo 1, versículo 6 hacia adelante. Josué capítulo 1, versículo 6 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura, Josué 1:6. Ante el llamamiento, ante la vocación de Josué para ser el caudillo de Dios e introducir al pueblo hebreo en la tierra prometida, mira lo que de manera personal Dios le dice a este hombre. Le dice: sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente. Mira, por segunda vez Dios se lo repite a Josué. Por segunda vez. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Hacemos aquí una pausa. Mira lo que le dice Dios a Moisés, a Josué, y en él nos dice a nosotros: para que tengamos éxito. Éxito significa que tengamos un resultado favorable o positivo de aquellas cosas que hagamos. Y dice la Escritura que para tener éxito, dice la palabra de Dios, no solamente hay que orar, sino hay que ser fuerte y valiente. Amén. Dice: no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito en él. Tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Tercera vez que se lo repite. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Con esto el Señor le dice a Josué
que hay un peligro para que ese proyecto de Dios no se realice en él y en todas las personas que Él le está encomendando. Y ese miedo o ese peligro es el miedo. Amén. De ahí que 3 veces se le exhorte a ser fuerte y valiente. Se le pide a Josué que no tenga miedo ni sea cobarde, porque el Señor estará con él a donde quiera que vaya. Quisiera que apuntes este pensamiento. Los planes de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o una mujer cobarde. Repito, los planes de Dios no se pueden realizar, no se pueden cumplir en el corazón de un hombre o una mujer cobarde. Por eso, en este tema en concreto, quisiera hablar del miedo como un obstáculo para la realización del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Hay gente que me dice: hermano, si yo hace tiempo me hubiera convertido, si hace tiempo hubiera escuchado hablar del Señor, si hace tiempo hubiera tenido mi encuentro. Hermano, no importa el momento en el que tu vida se encuentra. Yo quisiera que entiendas que este taller y tu presencia acá obedece a un kairos de Dios. El kairos es un tiempo oportuno, es un tiempo de gracia, un tiempo en donde Dios sensibiliza al hombre para que sea capaz de escucharlo y de entenderlo. No es casualidad que estés aquí. Y no es casualidad que estés escuchando esto, es Dios hablándote a tu corazón, porque este pobre predicador que simplemente es el burro que lleva en el lomo aquel que salva y aquel que te quiere salvar, hermano, Dios sabe tu vida. ¿Por qué contexto estás tú pasando? Y en medio de lo que te pasa, probablemente tú le has dicho al Señor: ¿por qué no me respondes? Probablemente tú le has dicho al Señor: necesito que me digas qué hacer. Hermano, Dios te está hablando. Y lo que Dios te está pidiendo en estos días de taller es que trabajes en tus miedos. Es que enfrentes tus miedos. Y desde el primer día el Señor nos da ese argumento: Él está contigo. Amén. Él está contigo cuando tú has recibido tus malas noticias, está contigo en medio de tu tempestad, está contigo en tus momentos de peligro, en los momentos más duros de tu vida. Cuando tu corazón siente ganas de acobardarse, Dios está contigo diciéndote: no temas, solamente ten fe. Amén. Hermano mío, no sé si lo puedes entender, pero hoy es el día de Dios para contigo. Este es el momento oportuno para comenzar a vivir una vida plena en Cristo. A lo mejor en el pasado tú has tomado muchas decisiones movido por el miedo. A lo mejor en el pasado tú has dejado de tomar decisiones movido por el miedo. Hermano, lo que te queda de vida acá adelante, de aquí hacia adelante, Dios quiere que ya no vivas así. Amén. Amén. Hermano, el miedo es un obstáculo para la realización del proyecto de Dios en nuestra vida. Amén. Atención a esto que te voy a decir. El miedo no solo nos impide avanzar. Atención a lo que te voy a decir, que es muy importante. El miedo no solo nos impide avanzar, sino que también impide que Dios avance en nosotros. Atención a eso. No se trata solo que tú avances en tu vida, sino que el misterio de Dios avance en ti. La obra de Dios crezca en ti. No se trata solo que tú progreses en tus metas, en tus proyectos personales, sino que la obra que Dios quiere realizar en tu vida llegue a consumación. Amén. San Pablo le enseñará a los cristianos en Filipos que Dios ha iniciado una buena obra en nosotros y le está llevando a consumación.
Y para que esa obra llegue a consumación, para que esa obra llegue a plenitud, hermano mío, hace falta que nuestro corazón enfrente sus miedos. Amén. Amén. Entonces, el miedo no solo nos impide avanzar, sino que también impide que Dios avance en nosotros, que Dios avance en nuestra vida, que el proyecto de Dios en nosotros se desarrolle. Hermano, ¿cuántas vocaciones se truncan por los miedos? Vocaciones a la vida conyugal, vocaciones a la vida religiosa y de pronto personas que Dios les llama a vivir célibes también. ¿Cuántas vocaciones en la vida misionera se ven de pronto finalmente frustradas porque el corazón tiene miedo de seguir a Dios y de entregarse a Dios? Amén. Amén. Por eso, como hemos enseñado el primer día, los evangelios nos muestran que los discípulos a veces siguen con miedo a Jesús. Y esto es muy cercano a nosotros, ¿o no? A veces nosotros seguimos a Cristo con miedo. Seguimos a Cristo con miedo, tenemos miedo de comprometernos más porque por ahí alguien nos habrá metido en la cabeza de que mientras más nos comprometamos, más difícil es la cuestión. Entonces a veces no nos comprometemos del todo por eso. Incluso tenemos a José de Arimatea, que era discípulo en secreto por miedo a los judíos. ¿Y cuántos acá no han podido dar testimonio de Cristo en su trabajo por miedo a que les hablen mal, por miedo a que les critiquen? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos callado nuestra fe por tema de miedo al que nos dirán? Es en ese sentido, hermanos, que el Señor quiere que veamos que tenemos que trabajar en el miedo, no solamente para que nosotros nos realicemos como personas, sino porque el miedo también nos impide realizarnos como cristianos. En Génesis capítulo 3, versículo 9, este texto es muy importante, ¿eh? Génesis capítulo 3, versículo 9, se nos habla, es el primer texto de las Escrituras que nos habla del miedo. Es el primer texto de las Escrituras en donde se introduce el problema del miedo. Atención a este texto, que nos habla del primer pecado original, originante, y nos habla de la caída del hombre. Y tras cometer el primer pecado, mira lo que se nos dice en el versículo 9 hasta el versículo 10. Dice la Escritura, dice: Yahvé Dios llamó al hombre. ¿Qué es lo que hizo Dios? Fuerte, ¿qué es lo que hizo Dios? Sobre todos nosotros hay un llamado de Dios. Atención, tu vida no es una casualidad, no es una coincidencia. Tú estás en este mundo no por la calentura de tu padre o de tu madre o porque el método anticonceptivo no funcionó. Tú estás en este mundo por el propósito de Dios. Dios, dice la Escritura, que todo lo ha creado con un propósito y tu vida obedece un propósito de Dios. Es en ese sentido que a veces nosotros sentimos que Dios nos ha llamado a algo y no sabemos a qué. Por eso, hermanos, sobre tu vida descansa el propósito de Dios. Entonces, por eso dice, Dios llamó al hombre. Todos nosotros acá somos llamados por Dios. Pero como probablemente le pasó al vidente Samuel, como se le dice en las Escrituras, más que profeta es un vidente, Dios le habló 3 veces. Y él no pudo reconocer que era Dios que le hablaba. Tuvo que recibir la interpretación de ese signo de Elí, el sacerdote. Entonces recién ahí Samuel, por su juventud, necesitó ayuda para entender que era Dios quien le llamaba. Pero Dios siempre llama. El libro de Job incluso nos dirá que Dios le habla al hombre de muchas formas, sino que el hombre no se da cuenta. Si tú lo deseas, al final hay un tallercito que se llama Cómo oír la voz de Dios. Si deseas, lo puedes adquirir. Esa es otra charla. Entonces, dice acá la Escritura,
Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? Es decir, Dios le pide a Adán cuenta de su vida. ¿Dónde estás? ¿En dónde te encuentras? ¿Hacia dónde te han llevado tus pasos? ¿Dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. Por eso estoy desnudo, por eso me he escondido. ¿Por qué Adán se esconde de Dios? Porque tiene miedo. Fíjate tú, porque el hombre huye de Dios si Dios quiere salvarlo. Porque el hombre no quiere acoger a Jesús, porque a veces el hombre siente que acoger a Dios implicaría renunciar a sus metas, renunciar a su vida, porque a veces uno ve a Dios como enemigo de nuestros propios planes y proyectos, ¿o no? A veces uno ve a Dios así, como enemigo de nuestros planes y proyectos, porque yo quiero algo y hacer la voluntad de Dios entonces implica renunciar a lo que yo quiero. Entonces a veces, por miedo, por nuestra herida de pecado, tenemos una imagen distorsionada y desfigurada de quién es Dios. Por eso te digo, hace un tiempo, muchos años atrás, yo daba, cuando era un poco más joven, ya tengo 43 años, cuando tenía 30 y pico, daba retiro para jóvenes, pues, ¿no? Y ahora, pues, parecen mis hijos, pues ellos, ¿no? Entonces ya por eso le predico a más gente tía, ¿no? Le di un retiro a chiquillos de 15 años. Y una chiquilla de 15 años acogió el evangelio como ningún otro. Y los mandé a orar antes de imponerle la mano y orar por ellos y pedir Espíritu Santo. Y esta chiquilla se me acercó y tenía un dilema. Hermano, yo quiero seguir a Jesús, pero eso significaría que tendría que dejar de fornicar con mi enamorado. 15 años de edad. 15 años de edad. Y ella pensaba más en lo que tenía que dejar. Y el pensamiento de ella, por más gracioso o ridículo que pareciera, es el pensamiento nuestro. ¿Sí o no que tú y yo pensamos más en lo que tenemos que dejar por seguir a Jesús que en lo que vamos a ganar por seguirlo? Y eso es por el miedo. Andas evaluando, pero voy a tener que dejar esto y voy a tener que dejar aquello y voy a tener que dejar aquí y voy a tener que dejar allá, pero no calculas cuánto vas a ganar. Por eso dice la Escritura: el que deje casa, padre, madre, hijos, esposa por mí, por la buena nueva, recibirá 100 veces más en el presente y en la vida venidera, vida eterna. Pero el miedo nos lleva a calcular los gastos por seguir a Jesús, a calcular las pérdidas, porque a veces el miedo hace que nos quedemos atrapados en nuestra zona de confort y no nos demos cuenta que hay mucho más en la vida de lo que nosotros ahora podamos vivir. Amén. Amén. ¿Me dejo entender? Entonces, fíjate tú, este texto nos muestra al hombre escondiéndose de Dios, al hombre escondiéndose de su llamado, al hombre que no quiere que la voz de Dios le alcance, porque probablemente hay miedo de que Dios nos cambie la vida. A Dios, hermano, no se le tiene miedo. A Dios se le ama y se le ama mucho. Amén. ¿Quién le tiene miedo a Dios? Es porque no ha alcanzado a conocerle. ¿Quién le tiene miedo a Dios? Es porque no ha alcanzado a conocerle. Por eso, hermanos, Jesucristo trata constantemente de corregir el tema del miedo en el corazón de sus discípulos. Por ejemplo, como mirábamos el primer día, ¿qué provocó en medio de la tempestad el miedo en el corazón de Pedro? Le llevó a pensar que a Dios no le importaba si él moría. El miedo en el corazón a Pedro le llevó a decir a Jesús: no te importa que perezcamos.
El miedo le llevó a pensar que no era importante para Jesús. Por eso a veces nosotros vemos a Dios como que no se interesa por nosotros, como que nos abandona a nuestra suerte. Y eso es producto del miedo, por si acaso, producto del miedo. Y muchas veces puede ser la influencia de papá y mamá. A lo mejor tú has recibido abandono de tu papá, abandono de tu mamá, entonces tú piensas también igual y tienes miedo a eso. En mi espíritu desde ayer sentía decirte, y se me viene otra vez al interior, hermano, ¿cuántos acá no sueñan? No tienen sueños porque tienen miedo a que no sean realidad. Un día estaba de misiones en el interior y estaba haciendo acompañamiento espiritual a la comunidad a la que estaba predicando en ese entonces, y se acercó una persona y mirando a la persona le hice una pregunta: ¿qué quieres que el Señor haga por ti? La pregunta que le hizo Jesucristo a Bartimeo, el ciego de Jericó. Y le dije a la chica: ¿con qué sueñas? Y no sabía. ¿Qué quieres en la vida? No sabía. Y estábamos hablando de una persona de más de 35 años, una persona que no tiene sueños, no tiene un propósito por el cual vivir. Y de pronto esta persona, yo le dije: a lo mejor tú no tienes sueños porque tienes miedo a que no se realicen. Y muchos de nosotros tenemos ese tema. No soñamos y no aspiramos más en la vida porque tenemos la experiencia de fracaso y de frustración. Yo quise algo en la vida y no se dio, entonces por eso ahora mejor no quiero nada. Y a veces uno dice: que se haga la voluntad de Dios, pues, que se haga lo que Dios quiera. Pero ¿qué quieres tú como persona casada, como hijo, como madre, como padre, como ser humano? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Entonces, hermano, a veces nosotros no tenemos sueños porque pensamos que Dios a veces se olvida de nosotros. Pensamos que a veces Dios no escucha, que a veces Dios no responde o que a veces nos abandona. Por eso, hermano, el miedo le hizo dudar a Pedro, le hizo dudar. Y por eso es que se hunde. Y de pronto, hermano, el miedo hace que veamos que Dios es castigador o que Dios es duro o que Dios es muy severo. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola del Señor de los talentos? ¿Se acuerdan esa parábola? Dice la Escritura que hubo uno que escondió su talento, ¿cierto? Eso está en el Evangelio de Mateo, me parece, capítulo 25. Entonces, ese que escondió su talento dice: y porque te tuve miedo, escondí mi talento. Entonces, la pregunta es acá: ¿por qué le tuvo miedo? ¿Y por qué los otros hicieron fructificar su talento y este no? No sé si me dejo entender. El miedo hace que tú no saques lo mejor de ti. El miedo hace que tú no fructifiques tu talento. El miedo hace que ese talento tuyo se quede guardado. ¿Y por qué? Porque piensas: Dios me va a castigar, Dios me va a sancionar, Dios es severo, yo no soy capaz de esto, capaz de aquello. Hermano, fíjate tú lo que nos enseña la Escritura. ¿Quién le dijo a ese hombre que su Señor era un Señor duro? Y si de pronto era duro y era exigente, ¿por qué los otros? El que recibió 2 talentos ganó 4, el que recibió 5 ganó 10 y el que recibió 10 los multiplicó. ¿Por qué? Porque los otros tenían una visión distinta de su amo y este tenía una visión contraria, porque los miedos desfiguran el rostro amoroso de Dios. Los miedos desfiguran el rostro amoroso de Dios y se le ve más como un Dios castigador, como un Dios no comprometido con nuestra vida, con nuestra historia. Por eso, hermano, una cita que ya había dicho, pero la vuelvo a tocar, Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Escucha bien este texto. No cabe temor en el amor. Mira lo que dice. No cabe, es decir, no puede habitar en el mismo corazón el miedo y el amor. En el corazón del hombre no puede entrar el miedo
y el amor. Amén. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno, es decir, cuando el amor llega a plenitud, expulsa al temor. Amén. Entonces eso significa que si en mi corazón hay miedos, es porque aún no ha llegado a plenitud el amor de Dios. Y atención a lo que voy a decir, que es muy importante. Hermano, una cosa distinta es saber que Dios me ama y otra distinta es sentirme profundísimamente amado por Dios. Un día, hermano, yo tuve una experiencia mística, no porque yo lo mereciera o tuviera méritos, y siempre digo eso para poder explicar la cuestión. Simplemente es porque Dios es bueno y se lo da a quien le da la gana. Yo un día estaba a punto de darle una charla a más de 400, 500 jóvenes en un evento de jóvenes. Y como llegué temprano al evento, me metí a la capilla de los religiosos que me invitaron. Y estando orando en la capilla, en mi interior yo estaba postrado ante el sagrario, estaba en forma de cruz, estaba postrado adorando al Señor, y en mi interior el Señor rompe su silencio con una palabra: ¿por qué me temes? Y yo le dije: Señor, yo no te temo a ti, tú me tienes miedo. Y me comenzó a mostrar el Señor que en verdad en mi corazón había desconfianza. En mi corazón había de pronto una cierta desazón y un cierto reclamo a Dios por la vida dolorosa que en un momento tuve. Y Dios me confrontó con la verdad. Y tú sabes qué hizo el Señor en ese momento. Jesucristo me metió en mis recuerdos y me llevó hasta el momento de mi concepción. Me mostró el momento en que yo fui concebido. Pues yo vengo de una familia pobre y soy el último. Y a veces cuando viene el último hijo en un contexto de pobreza, no viene esperado. No viene pues, oh, como el primero, no, vamos a tener un bebé, el último es pucha, vamos a tener otro, ¿no? Entonces viene en ese contexto y el Señor me mostró toda la circunstancia dolorosa que hubo en ese momento. Me mostró tristeza, me mostró pena. Y tú sabes, el Señor me mostró que yo tenía un espíritu de muerte enredado en el vientre. Y eso era deseo de no nacer, deseo de no nacer. Y el Señor me mostraba, y era un momento doloroso para mí. Yo estaba llorando en el suelo. Y me mostraba, era como Jesús estaba acá y miraba al feto. Y hacia abajo había oscuridad y hacia arriba había luz. Y el Señor me mostraba cómo el feto comenzó a encogerse y mirar hacia la oscuridad, a no desear la vida. Yo por muchos años, hasta que conocí a Jesús, he tenido siempre pensamientos suicidas. He tenido momentos en los que me he sentido profundísimamente solo, a pesar que uno puede estar rodeado de gente. Y muchos de esos traumas parten desde ahí, desde los miedos de papá, desde los miedos de mamá, de qué van a hacer con ese niño. Entonces, hermano, en ese momento Jesucristo hizo algo. Yo estaba reventando de lágrimas en el suelo y Jesucristo puso la mano debajo del feto y yo le dije: yo he querido que vinieras a este mundo. Y de la llaga de la mano de Jesús se iluminó el feto y comenzó poco a poco a voltearse hacia arriba, y el Señor dijo: yo he querido que nacieras, que vivieras. Hermano, después de ahí yo chillé 45 minutos en el Santísimo. Lo que yo experimenté fue algo completamente distinto a saber que Dios me amaba. No solo lo sabía, había experimentado que mi vida no era una casualidad, que mi vida obedecía un plan de Dios. Entendí: con amor eterno te he amado. No es simplemente una palabra sin sentido o una palabra que puede sonar interesante. Era verdad. Más que el querer de mi propio padre o de mi madre, era el querer de Dios. Porque
ahí entendí incluso ese momento en que dice la Escritura, el Señor miraba mi embrión, cuando yo era un embrión. ¿Y sabes qué significa? Normalmente la madre no siente en los primeros meses que está embarazada. Por eso, la etapa del embrión es la etapa más solitaria en el vientre materno. La etapa más solitaria. Y en ese momento que nadie sabe que tú ya estás en esta historia, Dios te contempla formándote en el vientre de tu madre. Y dice la Escritura, yo te tejí en lo secreto. Por eso mira, precioso el Salmo, ¿ah? Yo te tejí en lo secreto, es decir, tu padre ni sabía, tu madre ni enterada. Y en ese primer mes, cuando se formaban las primeras células y se comenzaban a multiplicar, yo te tejía, yo te tejía. Por eso, hermanos, el amor de Dios expulsa el temor del corazón. El amor de Dios sana las experiencias negativas, traumáticas. El amor de Dios nos vuelve a generar confianza después de nuestros fracasos. Porque, como decíamos con el pasaje en el que Pedro se hunde, Dios no quiere que recuerdes tus fracasos, sino de que Él te salvó en el momento más crítico de tu vida. Amén. Amén. Ahí, hermano, en donde hay miedo en la relación con Dios, uno va a servir a Dios con un amor servil y no un amor filial. Y hay una inmensa diferencia de servir a Dios como un siervo que simplemente ejecuta órdenes con miedo al amo y de servirlo porque es mi Padre. Hermano, cuando tú eras pequeño y estabas en las actuaciones, sí o no, que cuando tú actuabas mirabas ahí entre el público si estaba tu papá y tu mamá porque querías actuar para ellos. Así es el que se siente amado por Dios. Así es el que se siente amado por Dios. Le da lo mejor de su vida a Dios para arrancarle una sonrisa. Amén. Entonces dice la Escritura, no cabe temor en el amor, antes bien el amor pleno expulsa el temor. Porque el amor entraña castigo, quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor de Dios. Hermano, si hay temor en este corazón tuyo, has de entender que probablemente no ha alcanzado plenitud en tu corazón el amor de Dios. ¿Cómo alcanza plenitud? Ora, dialoga con Dios. Y Dios te llevará a momentos de tu vida que Él quiera sanar. Y Dios te hablará en lo secreto de cuán especial eres tú para Él. Y como dice San Agustín, Dios ama a todos los hombres como si fueran el único hombre. Porque es un amor exclusivo y personalizado. Amén. Hermano, a lo mejor tú en tu mente dirás, pero ¿por qué mi mamá no me ha querido? ¿Por qué mi papá no me ha querido? ¿Por qué mi papá abandonó a mi mamá? ¿O por qué de pronto yo fui adoptado? ¿Por qué me abandonaron? Hermano, y podrás darte golpes en la cabeza tratando de entender la miseria del ser humano. Pero ahí no están tus respuestas. Tus respuestas están en el corazón de Dios, que desde la eternidad te planeó, desde la eternidad te amó y desde la eternidad te llamó a la existencia. Amén. Amén. Mientras más miedos hay en el corazón de una persona, menos libre será esa persona. No solo para responderle a Dios, sino para responder a su propia vida. Por eso, hermanos, no se puede asumir compromisos en la vida con nadie, ni siquiera con Dios, mientras el corazón esté ocupado por el temor. Las heridas de nuestro pasado son fuentes de donde brotan nuestros miedos, hemos enseñado. Y el miedo va a afectar la forma como entendemos y enfrentamos la vida. De ahí el por qué muchas veces no nos atrevemos a correr detrás de nuestros sueños.
De ahí que a veces siempre busquemos y optemos por lo que nos da seguridad, y por eso nos cuesta cambiar. Y por eso nos cuesta soltar, nos cuesta dejar actitudes, nos cuesta arriesgar, nos cuesta enfrentar, nos cuesta ser decididos. Hermano, fíjate tú, una de las experiencias más plenas de Dios la he tenido yo este año. En mis 43 años, 23 años siguiendo a Dios, tuve una experiencia impresionante con el Señor en una zona que me enviaron que yo no quería ir. A mí hay una persona que me pedía hace algún tiempo ir a una zona de Europa a evangelizar, que específicamente era Alemania. Yo no hablo alemán, pues hermano, no hablo inglés, yo hablo castellano y tonterías a veces. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer por allá? Porque más encima no era hablarle a gente de habla hispana, era hablarle a gente en un pueblo, Winterling, en Alemania. Entonces, bueno, yo oré, discerní y dije, el Señor me quiere allá. Entendí, 7 años me lo pidió esta persona. Y por año consecutivo le decía, no, 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 hasta que Dios me frenó. Y me dijo, yo quiero que vayas. Yo quiero que vayas. Oré, discerní, pues bien, fuimos, predicamos, hicimos lo que tuvimos que hacer con mi esposa, con mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona de gratitud nos mandó una semanita a Roma de vacaciones. Y yo tuve pues una experiencia, estaba cansado, ¿no? Ya con tanta misión, con tanto evento que hemos tenido, venía ya cansado, agotado. Y estaba pues el día lunes yo llegamos un lunes a Roma, nos atendió un sacerdote pakistaní que hablaba italiano, hablaba inglés y nos entendimos como pudimos. Y el tipo, yo quería descansar, me dijo, oye, les he sacado audiencia con el Papa, me dijo. Les he sacado audiencia con el Papa y tiene que ir. Yo dije, pucha, pero la audiencia general significa estar desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero yo quiero descansar, le dije, ¿no? Porque estoy agotado de tanto servicio, tanta misión, tanto evento, que esto y que lo otro. Pues bien, el hermano nos insistió, entonces yo dije, bueno, pues vamos a salir de nuestra zona de confort y dejar que el Señor nos lleve a donde nos tenga que llevar. Por eso fíjate lo que te decía, a veces el miedo nos mantiene en nuestra zona de confort, no hace que arriesguemos, no hace que enfrentemos, no hace que soltemos. Entonces, hermano, me fui a la audiencia, llegamos un poquito tarde con mi esposa por cambiar el enano, en fin, llegamos a las 7 y algo. A las 7 teníamos que estar a las 6:30, hermano, ya estaba todo repleto la plaza de San Pedro, repleto, no entraba ni un alma, y nos colamos por un punto y nos votaron, nos fuimos para otro y nos votaron, nos fuimos a otro y yo en mi interior decía, ya ves, le dije, nos hubiéramos quedado durmiendo hasta las 9 siquiera, ¿no? Hermano, y nos votaron un punto en donde ya yo me puse pues con mi hijo ahí, ¿no? Y hacía un calor impresionante, un sol pues tremendo. No sé si ustedes saben, yo utilizo siempre hasta en verano camisa de manga larga porque yo tengo problemas con el sol, no nos llevamos bien. Y de pronto el sol estaba tremendo, terrible. Yo ahí sentado con mi hijo y en eso se me acerca una italiana, era una guía turística y me dice, vas a hacer lo siguiente, así de frente me dijo, a las 9 en punto tú te paras allá, van a cerrar la reja y por ahí va a pasar el Papa. Que tu esposa te acerca a las 9:15 a tu hijo porque a las 9:20 en punto va a pasar. Entonces yo la quedé mirando y dije, bueno, pues será, ¿no? Y la chica comienza a decir a la gente que guiaba, gente de Estados Unidos, no sé dónde, pero les habla en inglés. Miren que esta pareja esposa va a hacer esto, eso sí lo pude entender. Entonces yo agarré, me paré. Más encima me paro en la reja que le estaban cerrando y habían 4 españolas a mi lado que fumaban como chino en quiebra y yo hasta que me ahogaba. Pues dije, pucha, que me hagan decirle, por favor, ¿puede dejar de fumar? Y la chica que fumaba, cierran una reja. Mi esposa me alcanza el niño y el sol era inclemente. ¿Tú sabes qué hicieron las españolas? Apagaron sus cigarros y me cubrieron a mí al niño. Calladito me quedé ahí. Trágame tierra, dije, trágame tierra. Hermano, y en ese momento, pero fue impresionante. Tú has escuchado ese texto bíblico que los enfermos se sanan bajo la sombra de Pedro. Hermano, yo lo experimenté.
yo comencé a ver, yo tengo una sequedad espiritual de más o menos ya unos más de 10 años, más de 15 años. Entonces yo interiormente no tengo sensaciones como tienen otras personas. Dios quiere que mi alma viva así en desierto. Y en eso vi una luz amarilla que se acerca y dije, qué loco. Y se seguía acercando la luz, hermano, y yo ya estaba en plena chilladera y todavía no se acercaba Francisco. Y la gente que estábamos ahí, todos estaban chillando, y hasta que pasó y yo le lanzo, pues hermano, le lancé a mi hijo, lo cargó, se detuvo ahí, nos sacamos fotos, todo hermano, y toda la gente ahí era una chilladera. Yo lo agarré, mi hijo, hermano, 1 hora quebrado por el Espíritu Santo. 1 hora y dándole gracias a Dios. ¿Y por qué te doy este testimonio? Porque mira, a veces las cosas que pudiéramos perdernos por no, yo quiero esto. No, yo quiero estar aquí. No, yo no quiero incomodidad en mi vida. Mira lo que nos pudiéramos perder. Y el punto es, si nosotros no entendemos los planes de Dios, no entendemos los propósitos de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces, por no movernos de nuestra zona de confort, en verdad vivimos una vida amargados. Y no le permitimos a Dios que Él haga lo que quiera en nuestra vida. Hermano, ¿por qué no me dio esa efusión del Espíritu acá? ¿Por qué no fue acá? ¿Por qué no fue con algún sacerdote que me ha impuesto la mano, con algún hermano que oró por mí? ¿Por qué lo quiso así el Señor? No tengo ni idea. Pero fue para mí muy especial porque en el Vaticano, hermano, estuve orando por nuestra iglesia de Perú en los restos de Pedro, de Lucas, de tantos mártires. Y comenzaba a pedir por la iglesia de Lima para que se levantara. Y pedía tumba que había, tú me veías ahí orando. Por resto, el dedito de alguien, estaba orando por el restito de la reliquia de esa persona, oraba por la iglesia de acá. Y de pronto la experiencia que tuve con Francisco, en ese momento fue impresionante. Eso marcó tanto que toda la gente en ese lugar quería tomarse foto con mi hijo. Y se tomaban fotos, sacerdotes lo cargaban, las españolas, de pronto los sacerdotes pakistaníes le pusieron a mi hijo el amigo del Papa. Entonces todos los pakistaníes allá, los que están en una zona de misión muy complicada en donde les bombardean la iglesia, les ponen bombas a las iglesias, querían tomarse foto con mi hijo. Y algunos lo abrazaban como para que algo se le pegara, ¿no? Pero el punto es, Dios es quien nos quiere dar seguridad. Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort, de aquello que nos cuesta salir, porque nos sentimos cómodos ahí, nos sentimos seguros ahí. Y por eso, hermano, Dios quiere ser quien te dé seguridad. Amén. Dios quiere ser quien te dé apoyo, Dios quiere ser tu auxilio, Dios quiere ser tu esperanza. El Señor quiere que seamos hombres de fe. Dios quiere estar en tu presente para que no le tengas miedo a tu futuro. Apunta eso. Dios quiere estar en tu presente, metido en tu presente, para que no le tengas miedo a tu futuro. Amén. Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Escucha, hermano, lo que Dios te dice desde su corazón. Isaías 43, 1. Ahora así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. No te quemará la llama, no te abrazará. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Entregaré a Egipto como rescate por ti, a Cus y Seba en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, yo te amo. Pondré a la humanidad en tu lugar, a pueblos en pago de tu vida.
no temas, que yo estoy contigo. Hermano, repito esta idea, si Dios está en tu presente, no debes preocuparte por tu futuro. Amén. Amén. Por eso, hermanos, como decíamos en el comienzo, las palabras del ángel a María deben atraer nuestra atención antes de que el ángel le diga a María para qué Dios la ha llamado a esta existencia, antes de que el ángel le revelara a María el propósito de Dios, el plan de Dios, el ángel le dice, no temas, no temas. Y ante el desconcierto de la Virgen por el saludo del ángel, recibe estas palabras, no temas, no temas. Y respecto a la relación con Dios, hay 3 miedos específicos en los que tenemos que trabajar. Primer miedo, miedo al llamado de Dios. Este es el primer miedo que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Miedo al llamado de Dios. Porque la madurez espiritual, una persona espiritualmente madura, es aquella persona que le ha respondido a Dios. Te cuento mi testimonio. Pues en esta experiencia que uno tiene, a ver si en algo te animo. Hace más de 20 años, estuve yo en una jornada. Y en esa jornada estaban alabando al Señor y el Santísimo estaba expuesto, estaba alabando al Señor. Y de las 2 veces que he escuchado audiblemente la voz del Señor, esta fue una de ellas. Salió del Santísimo una voz como un trueno que golpeó mi corazón, que me dijo si quería sufrir por Él y por el Evangelio. Y yo me puse a llorar y me entró miedo. Entonces yo dije, esto no puede venir de Dios, porque me ha entrado miedo. Hermano, callé esa voz 4 años, no le hice caso. Estaba en una jornada de líderes y el predicador, antes de irse, se estaba ya saliendo por la puerta y dice, me olvidé de decir, acá hay una persona a quien Dios le ha pedido hace 4 años que le conteste. Y se fue el hermano. Y hermano, yo agarré una cólera, yo agarré una rabia, porque obviamente, hermano, el pata dijo eso y yo sabía que era yo. Hermano, entendí a Jonás. Y no hice caso. Pasaron 5 años. ¿Ya cuántos van pasando? Y Dios volvió a preguntar. Y yo, hermano, y me lo preguntó en un momento crítico y dramático de mi vida, en un momento muy difícil. Y yo le dije, Señor, si nunca te vas a cansar de pedírmelo, nunca te vas a cansar, ¿qué te puedo hacer? ¿Puedo huir de ti? Tu voz me va a alcanzar donde esté, porque no te has callado en este tiempo. Le dije al Señor, ok. Y el Señor me dijo, a continuación, en ese momento que le dije, ok, acepto, el Señor me dijo lo siguiente: ¿tú qué quieres, Israel? ¿Éxito o cruz? Y me daba a elegir. Entonces yo le dije, Señor, ¿y con el éxito qué hay? Con el éxito, pues hay muchas personas que simplemente buscan el éxito y van a hacer servicios y van a hacer cosas, pero de pronto no va a tener repercusión en el alma de la gente, me mostraba el Señor. Uno puede predicar y de pronto cuando predicas puedes enamorar el oído de la gente, pero esa gente no convierte su vida, no se salva, no cambian. Entonces yo le dije al Señor, ¿y qué pasa con la cruz? Duele, pero la gente se salva. Entonces yo le dije al Señor, cruz. Y desde ahí a la siguiente semana una chica me dijo, hermano, ¿por qué no formas una comunidad misionera? Y a las 2 semanas después empezó el proyecto Misioneros de Santa María de Nazaret. Actualmente tenemos 19 comunidades en 4 provincias de Perú y pues bien, estamos haciendo una en Alemania.
A veces nosotros tenemos miedo al llamado de Dios, es verdad. Tenemos miedo a que Dios nos llame por lo que nos pueda pedir, porque queremos estar en nuestra zona de confort. Hermano, y yo le doy gracias a Dios porque en un momento caótico de mi vida, en un momento muy duro, hace 3, 4 años, en un momento muy duro, estando bastante desanimado por el ministerio, el cansancio espiritual, etcétera, etcétera, hermano, comenzaron a desfilar un montón de religiosos en un día ordinario en la universidad y me dijeron, hermano, yo le doy gracias a tu ministerio porque yo así conocí a Jesucristo y ahora soy seminarista. Le doy gracias, acercaban chiquillas, me decían, hermano, yo entré al convento gracias a tu ministerio. Hermano, y después me llamó una persona del interior del país, me dijo, hermano, he formado una comunidad de matrimonios y somos 50 matrimonios perseverando porque usted vino hace tiempo a esta tierra y dio un retiro para matrimonios. Entonces, el punto es, tu cansancio le sirve a otros, tu desgaste le ayuda a otros. Hermano, ánimo pues. No tengas miedo a Dios, a lo que Él pueda pedirte, porque finalmente, hermano, en la vida siempre tendrás tribulación con o sin Cristo, pero con Cristo se goza más. Amén. Amén. La madurez espiritual consiste en responderle a Dios. Y como te das cuenta, yo tuve muchos años sin responderle, muchos años aplazando la respuesta, muchos años preocupado por mí, y eso me impedía crecer. Por eso, maduro espiritualmente es aquella persona que responde. Y Dios te hace un llamado dentro del llamado, y siempre llama una, y llama otra, y llama otra. No llama una sola vez, llama siempre, llama siempre. Amén. Segundo tipo de miedo, miedo a que Dios nos cambie los planes. Segundo tipo de miedo, miedo a que Dios nos cambie los planes. Es decir, María ya tenía un plan, José ya tenía su plan, y de pronto, como el plan de José se ve alterado, al María decirle que está embarazada del Espíritu Santo, José le quiere mandar la carta de repudio discretamente, ¿cierto? Y el ángel de Dios le habló en sueños. Y con lo que le dijo el ángel, le dijo, José, no es tu plan, es el de Dios. Hermano, y Dios le cambió todos los planes a José. La familia que pensaba tener, a lo mejor él quería tener como 5 o 50, dijo, no lo sé. Pero Dios le cambió los planes. Le cambió los planes. Y lo llamó a algo que él no pensaba hacer. Y por eso, hermanos, es que cuidó a la familia de Nazaret, y es en ese sentido que a ti y a mí nos alcanzó la salvación. ¿Cómo es? Cuando Dios le cambia los planes a uno, es para salvarnos a todos. ¿Me dejo entender? Que Dios te cambie los planes a ti para que muchos se salven, hermano. Amén. Amén. Tercer tipo de miedo. No temas a lo que va a venir. No temas a lo que va a venir. El proyecto de Dios siempre será un proyecto arriesgado. El proyecto de Dios a veces va a causar humillaciones, va a causar desprecio, soledad. Hay algo de un dolor redentor en ese proyecto, pero ese dolor breve y muy redentor sirve para prepararnos para cosas grandes. Amén. Amén. Hermano, a mí me encanta pensar en esto, la resurrección de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor muerto? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. ¿Sabes qué significa teológicamente que estuvo muerto 3 días? Que estuvo muerto, es decir, que estuvo un breve tiempo abandonado en la muerte, y el Padre no lo dejó. El Padre no lo abandonó. Por breve tiempo significa esos 3 días. ¿Qué quiero decirte con esto? Que los proyectos de Dios son arriesgados y que a veces es más el miedo al dolor que tenemos que la gloria venidera
la que nos mueva a enfrentarlos. Esos 3 días en el sepulcro, esa muerte por obediencia, al decir en la cruz, todo está cumplido, manifestó que el Padre estaba con él, porque el Padre no abandonó al Hijo en el sepulcro, sino que lo resucitó. Amén. Amén. El proyecto de Dios se abre paso en nuestra vida, a veces con dolor, a veces con breves sufrimientos, pero siempre es con miras a cosas grandes. Amén. Amén. Por eso, hermano, el ángel cuando le dice a María no temas, es para que ella no tema el llamado de Dios, para que ella no tema a que Dios le cambie los planes, para que ella no tema a lo que va a venir, porque si Dios está en tu presente, no tienes por qué preocuparte por tu futuro. Amén. Hermanos, para terminar y hacer oración, a Dios se le responde con libertad. Aunque no tengas claras las cosas, aunque no sepas lo que va a suceder, cuál es tu futuro, a Dios se le responde con libertad. Amén. Solo así se le puede decir como la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La trampa de Satanás es el miedo. Como decíamos en Proverbios 29, 25 en esta semana, que el diablo utiliza el miedo como una trampa para que, entrampándonos en nuestros miedos, no nos realicemos en el plan y en el propósito de Dios.